El 13 de octubre de 2012, Enrique Peña Nieto era presidente electo. Ante un país azotado por los homicidios que dejó la errada estrategia de combate al crimen organizado de Felipe Calderón, el mandatario recién elegido se comprometía a reducir en 50% los homicidios durante su administración. Es decir, pasar de unos 20,000 homicidios por año a 10,000, como cifra anual al final de su sexenio. La realidad, 5 años después, es otra. 2017 culminó con más de 25,000 homicidios y si la tendencia continúa de la misma manera, 2018 terminará con más de 27,000 casos de esta naturaleza. No solo Peña Nieto fracasó en alcanzar una reducción a la mitad de los homicidios, sino que la cifra se fue a las nubes. Una estrategia de combate a la violencia que fracasó innegablemente. En Jalisco la violencia sigue desatada. Desapariciones, homicidios y robos marcan el panorama estatal. De acuerdo con una cifra que publica hoy el periódico Mural, 19 negocios son atracados cada 24 horas en nuestra entidad y cada 96 minutos un jalisciense es asaltado para despojarlo de su auto. Y si consultamos las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos daremos cuenta que durante junio de este año fueron asesinadas 147 personas y el número de desaparecidos no se ha modificado de los 3,000. Aristóteles ha hecho anuncios para responder a la coyuntura, pero los resultados distan mucho de ser aquellos que la ciudadanía espera. Ante esta realidad tenemos promesas similares del casi presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Promete reducir los homicidios entre un 30 y 50%, y ayer presentó su proyecto de seguridad que incluye, entre otras cosas, disminución de penas para delincuentes que aporten información acerca de casos graves, reinserción, el debate sobre la despenalización de las drogas, consultas con la sociedad civil que deriven en lo que López Obrador llama el Pacto por la Reconciliación Nacional. Tremenda tarea que tiene López Obrador luego de un sexenio donde casi nada podemos rescatar de esta agenda que afecta a tantos mexicanos y que constituye la primera demanda de la ciudadanía. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. De la mañana con 7 minutos. Te recuerdo que nuestro WhatsApp está abierto y las vías de comunicación a tu disposición para que opines con nosotros. 33 18 80 76 41 es el WhatsApp, o si nos quieres escribir @zona 3 noticias, tanto en Twitter como en Facebook, nos puedes contactar a través de esas vías. Más adelante hablamos también sobre el fideicomiso, que fue la polémica de este fin de semana, el fideicomiso de los damnificados. Haremos un análisis general de qué se ha dicho, qué es verdad, qué es mentira en torno a este caso, y haremos comunicación con varios periodistas para poder analizar las distintas dimensiones que nos deja una de las principales polémicas de este fin de semana. También hablamos sobre la Fiscalía Independiente, uno de los debates que hemos tenido en este país desde hace meses, cómo transformar el actual Ministerio Público, la PGR, en una fiscalía con autonomía y que pueda juzgar sin tintes partidistas o políticos los distintos casos de corrupción que aparecen en el país. Y nos gustaría platicar con el doctor José Óscar Valdés Ramírez. Él es abogado y quiere ser fiscal general de la República. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, doctor? buenos días. Muy bien, gracias por acompañarnos. ¿Tú te postulas como fiscal o tienes una candidatura? Mira, esto viene a raíz de las ONGs hace 7 meses que me pidieron que participara a petición expresa del Senado de la República. Y entonces fue cuando pedimos que se vea el procedimiento para evitar los fiscales carnales o los fiscales a modo. Y de esta manera lograr que se haga una participación tal y como está en el artículo 100 constitucional, el cual el Senado toma 10 personas de esos perfiles, se los manda al presidente y el presidente ahí elige 3 y de ahí se van, ¿no? Así es como va a quedar el tema. Ya, aunque las organizaciones no están contentas con ese modelo. No, ya Andrés Manuel ya se dio en ese aspecto, ya no va a mandar ternas a Andrés Manuel, dejó el tema libre, ya lo expresó. El día Pero no va a hacer ningún cambio a la ley, al 102. No, o sea, el asunto es que ellos querían que se reformara en un sentido
en que no se permitieran que fueran candidatos a diputados o que tuvieran algún rasgo partidista. No, y otros temas, por ejemplo, la duración, también querían que fuera 6 años. No se va a reformar, va a estar como está en la Constitución. Entonces, únicamente, ¿qué es lo que pasaría? Pues lo que va a pasar es que van a elegir 10 nombres y de ahí se va una terna y el presidente de esos elige 3. Pero ¿cómo aseguramos que los 10 nombres que elija el Senado van a ser independientes? Va a ser abierto el procedimiento, no se va a meter nadie, va a ser abierto. Entonces, en ese momento vas a poder competir en igualdad de circunstancias con los que vayan a inscribir, ¿no? Sí, es que una de las propuestas también que venían de sociedad civil, si tú lo recuerdas, doctor, es que el Comité de Participación Ciudadana pudiera involucrarse en el proceso, el Comité del Sistema Anticorrupción, y pudiera filtrar los nombres para evitar que existieran pues fiscales carnales o algunas propuestas que tuvieran esto conflictos fracasó, de interés. si tú recuerdas cuando fue lo del fiscal anticorrupción, fue un total fracaso y eso que participaron varias ONGs, ni siquiera lo nombraron, nos pusieron de acuerdo. Bueno, pero no por las ONGs, no, por los políticos. El problema era que las ONGs ya habían intervenido y entonces estaban los dedos muy cargados desde Los Pinos para meter a sus fiscales, que en este caso iba a ser el presidente del Tribunal Fiscal, que era Avivis. Entonces ese momento fue cuando ya la gente no quiso y se rompió el esquema que tenían ya casi de negociación, que era una simulación. Lo que ahora se va a hacer muy abierto. De hecho, yo creo que a Andrés Manuel ya no le conviene en este momento, están muy desgastados, están desgastando, todavía y ya están desgastados. Bueno, así cuando empieza a tomar decisiones tan pronto, entonces yo creo que lo importante es, se va a abrir el procedimiento, o sea, se va a abrir, va a ser fair play, no va a meter las manos. Batis, que era la carta fuerte de Andrés Manuel, ya declinó. Dijo, el maestro tiene 84 años, dijo, no, pues yo ya no puedo con esto. Entonces van a abrir el procedimiento para esa participación, ahí vamos a participar. Entonces tú vas a ir al Senado, ¿te vas a registrar? A registrarte con convocatoria en el Senado, ya tengo lo que requerían de las ONGs y pues ahí vamos a empezar a participar y vamos a ver, primero que nada se van a hacer una serie de cosas importantes, como por ejemplo que la gente conozca el sistema adversarial. No se trata nada más de que llegues que quiero ser fiscal porque son mis cuates, sino que realmente conozcas cuál es el sistema y a dónde va el sistema adversarial, eso va a ser lo importante. ¿Por qué? Porque vas a tener que emigrar a una fiscalía. Aquí lo que ha pasado en los estados ha sido nada más el parto de los montes. Sí. Que nada más están estado engañando y meten a su compadre, tío, primo o hermano, y migran no nada más el nombre de fiscalía, de procuraduría a fiscalía, eso no sirve. Necesitas un fiscal independiente que no conozca al gobernador. Sí, lo que yo no veo en el procedimiento es, más allá de la voluntad que puede expresar López Obrador, yo no veo en el procedimiento garantías de que llegue un fiscal independiente. Mira, o sea, más bien veo garantías de que siga el mismo modelo de siempre. Yo creo que aquí lo importante, voy a decir cuál es. Es imposible que tengas en el sistema mexicano tal y como está establecido, que no tengas a alguien que no tenga alguna relación con un candidato presidencial, llámate PRI, llámate PAN, pero llámate que tenga Morena. trayectoria, que lo pueda respaldar. Lo importante, yo creo que lo importante va a ser que se va a abrir el procedimiento, que ya se le quitó lo que él quería hacer, que era mandar la terna y se acababa la discusión del Senado porque es lo que él quería hacer. Eso ya se cayó. Y que es el modelo antiguo. No lo podía hacer porque la Constitución dice otra cosa. Esa es la realidad. O sea, lo que era cambiar el sistema. Ya no se va a hacer eso. Ahora va a ser abierto el juego. Vamos a ver de esas 10 personas quiénes van a ser. O sea, todavía los que están apuntándose, muchos ya no quieren entrarle porque va a ser un esquema complicado. Esto es un sistema completamente nuevo. La gente no sabe qué es un fiscal. La gente tiene que entender que un fiscal es un representante del pueblo. El problema tenemos que cambiar el chip. Sí. Esa va a ser la diferencia. Y el caso más sonado que tenemos para fiscales es el caso Gürtel de España. Sí, claro. Recuerda que... Pero ya el fiscal no es independiente. Y el fiscal allá, lo que pasa es que tienen... Es electo directamente por el presidente del gobierno. Pero tienen una figura, que es una moción constitucional del 73, que eso es lo que te indica que la moción debe ser continuada. Y en esta ocasión fue la moción contra Mariano Rajoy. Y bueno, pues está. Pero me refiero a que el fiscal allá no es electo de forma autónoma. No. Sino directamente por el Ejecutivo. Pero lo importante es que también el Ejecutivo toma las bases del Congreso, que le llevan unos nombres y que eso ya pasaron todos los filtros. Acá esperamos pues que se dé por lo menos esa participación que antes no estaba. Sí. Y va a ser muy interesante el proceso. ¿No le parece que López Obrador tuvo que haberse abierto más a explorar estas propuestas que vienen de las organizaciones sociales? Yo creo que sí, pero aquí tenemos que tomar algo muy importante. Yo creo que aquí lo importante es que por lo menos ya se dio, y ya que se da alguien, Enrique Peña no se dio absolutamente nada, dejó a Videgaray gobernar el país y nos destrozó y nunca quiso cambiar a nadie. Y al fiscal Carnala. Y bueno, nosotros evitamos que llegara Cervantes, esa fue la realidad, pero yo que el PRI quería que fuera Cervantes. Que llegara fiscal, pero como procurador estuvo. Como procurador estuvo ahí, pero que él quería llegar a fiscal, ya en México dicen ni ministro ni fiscal, ¿no? Porque es lo que se iba a aventar. Yo creo que aquí Andrés ya reculó en el sentido de que ya no metió a la terna que estaba de necio meter a su terna, esa es la realidad. Porque Andrés sí quería meter una terna y no quería que hubiera ninguna discusión. Ya se dio ahí, ya se dio también el procedimiento anticorrupción. Aquí lo importante que la gente conozca es que primero es el fiscal de la nación y luego el fiscal va a influir
en el fiscal anticorrupción. Bueno, porque depende de él, así está en la orgánicamente. Constitución, orgánicamente así es como está establecido. Eso va a ser lo importante, yo creo que todos estamos en pañales ahí, algo muy importante. El sistema anticorrupción está completamente desarticulado. No tenemos nivel ni jueces ni nacional. magistrados, no existe. Porque en Jalisco ya está bastante avanzado, tenemos fiscal anticorrupción, tenemos magistrados. El tenemos problema que presidente del tenemos en los sistema. estados, te voy a decir cuál es, que meten a sus amigos. A ver, pero se me hace una generalización arbitraria decir en los estados, como si fuera toda la realidad la misma aquí que en Oaxaca, que en Veracruz. No, hay estados que no tienen aquí yo sistema. te puedo decir que el comité de participación no lo controla el gobernador. Sería Y porque la sociedad civil se involucró para que así no sucediera. Pues eso sería El interesante. fiscal anticorrupción tuvo que pasar 50 amparos, pero al final es un académico independiente. Eso va a ser interesante. Ahora vamos a ver cuál es el trabajo. Dicen, por voto los conoceréis, ¿no? Vamos a ver a cuánta gente realmente lleva las cuerdas Lleva 3 meses. para ver qué es lo que se puede hacer. Ahora, ¿a usted le parece, Óscar Valdés, que, por ejemplo, en el caso de los requisitos había que endurecerlos? Por ejemplo, que no pueda ser fiscal alguien que militó en un partido político, por ejemplo. Lo que pasa es que hay algo muy importante. No puedes ir más allá de lo que te marca la Constitución. No digo Esa es la endurecerlos realidad. desde la ley. A lo mejor sí deberían de haberlos endurecido. No les va a dar tiempo para hacer eso ya. Ya no te va a dar tiempo. Sería muy difícil. Y a final de cuentas, si te llegan a poner un requisito que no está, pues te vas a amparar en la Corte y en la Interamericana y lo vas a ganar. Pues eso es lo que pasó con Jorge Castañeda, por ejemplo, cuando le impediste que fuera candidato independiente, pues se fue hasta la Corte Interamericana y se modificó la Constitución. O sea, no puedes pedir más requisitos de los que no hay. Yo lo que debería de hacer la sociedad civil es empujar y ver realmente quién es la gente que va a participar y ver todos los antecedentes de la gente que va a participar. Yo creo que eso es lo importante. Ahora hay redes sociales. Recuerda que Andrés Manuel fue presidente por las redes sociales, no por los rusos ni por los butos, o sea, por las redes sociales, porque los jóvenes los defendían Por el y era trabajo de público el trabajo que había. Y digo, llevan en campaña de recorrer el 6 país. años, ¿no? Ahora, ¿usted, doctor Valdés Ramírez, simpatiza con Morena? No simpatizo con Morena. Yo formé de las redes sociales progresistas del Estado de México, por mi amiga la maestra Elvester, y por eso participé. Y yo fui muy claro en mi postura. Yo apoyo para un cambio, pero es un cambio condicionado. Tiene que llegar alguien para que borre este sistema y tiene que llegar para poner otro nuevo. Y ese fue el apoyo. Yo no tengo nada que ver con Morena. Pero le las parece, redes no. Eso habla de que tal vez usted no tenga tanta independencia con relación al proyecto de López Obrador. Si tú me lees en redes sociales y ves cómo decir, yo he sido de los críticos más pesados a los morenistas. Por ejemplo, tocabas el caso del fideicomiso, que yo creo que se debe transparentar. Si bien es cierto que no son fondos públicos, sí es cierto que hay irregularidades. De campaña, privados, que retiran militantes. Aquí lo importante que sería, yo creo que fue un juez por la casa empieza. Yo creo que lo que tenía que hacer los morenos en este caso tenían que esclarecer las cosas y rendir cuentas. Los morenistas, ¿no? Los morenistas, prácticamente. Para no hacer referencias raciales. Nosotros no somos, yo no formo parte de Morena, no formo parte del PT, o sea, de nada de los partidos políticos. Participé en las redes sociales por mi amiga la maestra Elvester. Logramos un avance importante y bueno, ya logramos el cambio. Ahora, ¿qué sigue? O sea, es un voto condicionado. Pues usted tiene amistad con la maestra Elvester. Sí, claro. ¿Y eso no resta independencia? No, yo nunca he negado a mis amigos. Yo siempre comenté que el asunto de la maestra Elvester fue un asunto político, que no estaban completamente tipificados los delitos, que la Procuraduría General de la República únicamente ha servido por sesgo político, cuando comprobamos prácticamente que lo que había sido un robo al sindicato y que la maestra estorbaba para las cosas, pues no quedó otra cosa más que defenderse. De hecho, no se le ha aprobado todavía en sentencia nada, no hay una acusación en los fondos que haya retirado. La acusación tenía que haber hecho el sindicato nunca la hizo. Los fondos eran del sindicato. ¿Usted cree que ha administrado bien el sindicato Elvester Gordillo? No es que administrado bien el sindicato. Yo lo que creo es que el delito está mal imputado. Tal vez sí, claro. O sea, esa es la realidad. Está claro todo lo que ha dicho el juez y todo. Esa es la realidad. Sí. Entonces, ahí es donde entran las fiscalías. Pero creo que tiene que responder a muchas cosas. Hay una forma de vida y un enriquecimiento muy inexplicable. Me queda claro su sueldo, ¿no? que todos los políticos en México involucrados con sindicatos y con medios tienen un modo de vida que dista mucho de ser lo que es una realidad. Lo que realmente perciben en sus salarios, ¿no? Pero lo que yo voy es a lo siguiente. Yo creo que los fiscales tienen que estar preparados, tienen que imputarte las cosas por los delitos que cometas, no por los que no cometas. Sí. Y probarlos. Y el problema en México es ese, que aquí te avientan la ley a lo burro y después ya te dejan salir. Igual el caso de Camille Macías, por ejemplo, en Veracruz, la acusas de otras cosas y al final de cuentas no ya la puedes traer. Vamos al corte, doctor. Si Adelante. le parece, seguimos platicando con el doctor José Óscar Valdés Ramírez. Es abogado y quiere ser fiscal general de la República.
Los 7 días de la semana estamos al aire. Zona 3, 7 años en el 91.5 FM, festejando el 7 de la suerte. Zona 3, un paso adelante. 9 de la mañana con 22 minutos. Si quieres opinar, está abierto el WhatsApp y a tu disposición 33 18 80 76 41. Las redes sociales también para que nos escribas. Estamos en conversación con el doctor José Óscar Valdés Ramírez. Él es abogado de la UNAM, ¿no? De la UNAM. De la UNAM, y es candidato, o él se va a candidatear en cuanto se abra el proceso en el Senado de la República para ser fiscal general de la República, el fiscal general de la Nación, el primero sería en este caso, ¿no? El primer fiscal. Bueno, he revisado un poquito tu historial, tu trayectoria, doctor José Óscar Valdés Ramírez, y entiendo que una de las medidas que tomaste en su momento fue promover amparos contra el gasolinazo. Sí, así es. ¿Por qué? Primero porque me hice más injusto que nos cobraran la gasolina y todo el mundo comentaba que era precio internacional, entonces logré meter un amparo, regalarlo, y logramos un movimiento de más de 400,000 personas que se ampararon, y nos duró 3 meses el movimiento porque después ya ya la Corte dijo que no procedía. Que no procedía, pero lo que logramos presionar y demostrar fue lo siguiente, fue que el 40% es un impuesto que nos cobran 3 veces a los mexicanos, y le comprobamos al juez y a la Corte que países como Perú, como Guatemala, como Costa Rica, como Argentina, que no tienen petróleo, está mucho más barata la gasolina que nosotros. Y logramos entender que no era el precio internacional, sino eran los impuestos que nos cobran. Por cada 1,000 pesos que tú pagas, 400 son impuestos del gobierno. Entonces teníamos gasolina cara porque el gobierno no quiere reducir el gasto. O sea, quiere que gaste el pueblo, pero ellos no. Pero el debate de fondo es si el gobierno tiene la facultad y tiene la autonomía para determinar cuántos impuestos pone. Y pues sí, ¿no? ¿O tú creerías que López Obrador no puede definir cuántos impuestos? El problema es que ahí tenemos 3 impuestos que nos cobran en la Cámara de Diputados y los pasaron. El asunto es que la corte que tenemos es muy cortesana. ¿Es el IVA? Es el IVA, el ISR y el IEPS. Por ejemplo, también los cigarros tienen eso, ¿no? No, pero el problema es que aquí tenemos un impuesto que si ya lo traes en el IVA y ya te lo cargaron, todavía te lo vuelven a incrementar. Hablaríamos que si hubiera voluntad política, podrías quitarle prácticamente, ya no el 400% de impuesto, pero por lo menos el 15% sí lo podías quitar. ¿Y sabes cuánto es eso en términos de Es bastante dinero. El asunto es que obviamente no lo van a hacer porque tienen las estructuras y traen sus números en base a esos incrementos y en base a esos costos. Si tú los quitas, obviamente los dejas descobijados. Esa es la realidad. Pero hay más cosas, por ejemplo, donde estamos pidiendo que sí se pueden hacer, como es el caso de la Profeco con el robo de las gasolinas, y es en el caso de las cuotas que cobraba la Profeco, que lo que pedíamos era que no se cobraran, porque ahí es corrupción. Y entonces, en lugar de que te vendan litros de litro, te venden litros 800. Luego metí un amparo contra las fotomultas, que también lo ganamos, sí, el cual la Corte también determinó pues, que son constitucionales siempre y cuando existe el derecho de audiencia, ¿no? Famoso. Ya lo quitaron porque la Corte declaró que el derecho de audiencia no se te limita con la fotomulta, pero sí logramos algo, que ya no puede el Estado concesionarle a ninguna empresa privada las fotomultas, sino es prácticamente... Sí, que aquí en Jalisco estaban concesionadas y se retiró la concesión hace 6 meses. Nosotros lo hicimos, eso lo ganamos en la Corte. Perdimos las fotomultas, o sea que las fotomultas tienen que ser operadas por el gobierno. Por el Estado. Aparte es natural, quien multa es el gobierno, aquí lo que hacían era, empresa. Era un negociote con los colombianos que les daban un porcentaje, ponían las camas y ellos se quedaban con parte del dinero. Eso lo logramos. Entonces, combatir al gobierno desde el punto de vista de la ley, de los amparos. Logramos, por ejemplo, el amparo contra la canasta básica, porque pedimos que se igualaran los precios del agua, de las botellas de agua. ¿Qué significaba esto? En la Ciudad de México, por ejemplo, en el Xochimilco y en la del Valle, el agua costaba completamente diferente, una 10 y otra 15, y en la Ciudad de México. Decimos, oye, ¿pero por qué? Ellos te alegaban que era la logística. Si nos damos el artículo 27 literal constitucional, que el agua y la tierra es de la nación, estamos hablando que entonces el agua debía ser del territorio nacional. ¿A quién se la concesionaste para que me la puedan después vender? Y llegamos a una sorpresa que nos quedamos todos paralizados. Los que ponen los precios de la canasta básica en México no es la Profeco, es Walmart. Porque así hay un acuerdo con la Profeco. En base a que ellos son los que tienen el mercado predominante, ellos ponen los precios. Y yo me pregunto, pues, más que lo ponen, la referencia de los precios son sus productos. Pero aparte, ahí es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen de los comparativos de precios no lo pueden hacer. Entonces la Profeco ya no hace nada.
Simplemente lo que hace es dejarlos pasar, dejarlos ver y no hace absolutamente nada porque no impone nada. Repuntes de especulación es difícil que la Es muy Profeco difícil. cumpla su trabajo. Y lo que sí hicimos que fue algo relevante, no sé si recuerdas cuando aumentaron los limones un precio estratosférico igual que el aguacate, pues metimos amparos y metimos sanciones penales para pedirle al fuego que bajaran los precios y lo hicieron. Pero solamente cuando presiona, si no presiona no pasa nada en este país. Ahora, doctor, usted entonces tiene una trayectoria sobre todo abogado. Me dedico, soy litigante, vivo de mi despacho. ¿Alguna vez has tenido experiencia en un ministerio público, en la fiscalía, en alguna No, procuraduría? Nunca he sido empleado, siempre llevo litigando ya 30 años en mi despacho. He combatido siempre al gobierno en todos los orbes. Yo le digo a mis clientes, yo no vivo del sistema, o sea, peleo contra el sistema. Y lo que he hecho ha sido eso, toda mi vida ha sido pelear contra el sistema. Por eso sé cómo está la Procuraduría, y por eso sé cómo se manejan los MPs, desde que llega te piden mordida, desde que el juez pues no quiere darte una fecha en la audiencia. Todo ese tipo de dilaciones las conozco del otro lado del mostrador, porque no es lo mismo que estás con los abogados del PAN, que lo que hacen nada más es negociar la sentencia porque están en el pandero, o los abogados del PRI, a que tú litigues realmente y conozcas cuál es el ramado. Lo que no entiendo, doctor, es cómo se cambia eso. Yo creo que se puede cambiar con una cosa. Primero, que conozcas cómo se va a llevar a cabo el sistema. Pero Segundo, tú no lo conoces porque no estás adentro, o no has estado nunca adentro. Mira, solamente has litigado desde fuera. Conozco perfectamente adentro porque sabes qué es lo que te piden y cómo se manejan las cosas en este país. A veces es más fácil que conozcas desde afuera, que sabes que el procurador obedece al gobernador y si hay una línea no va a pasar tu asunto, punto. Lo vas a pasar hasta la federación. Por localmente estás muerto. ¿Por qué? Porque las procuradurías pues son cuates de los procuradores y los tribunales pues son amigos del gobernador y entonces en el fuero común estás completamente muerto. Tienes que pagar tu escenario para llevártelo a la federación para que puedas combatirlo. Esa es la realidad. En esa simbiosis de equilibrio de poderes te das cuenta que hay cosas que caminan en la federación y no caminan en los estados. Entonces lo que tienes que hacer que es, si ya sabes cómo están las cosas, lo primero que tienes que hacer es pedirle a la gente, a la sociedad civil, que ya es muy importante, que empujen prácticamente las reformas con los estados y las reformas con la federación, que este cambio que se dio no se quede nada más en pues ya ganamos, no, o sea, que siga empujando para ver qué país es lo que queremos y que esto no vuelva a regresar. Y lo importante es que tengamos prácticamente contrapesos, y los contrapesos reales son las fiscalías. En términos reales, ¿en cuánto tiempo se puede transformar una fiscalía? En términos reales, en tiempo. 3 años. 3 años, 3 años. Para transformarla. Es decir, que en 3 años ya sea un ministerio público sin problemas, sin corrupción, sin impunidad. ¿No le parece poco tiempo? No, te voy a explicar por qué. Yo creo que lo que tienes que hacer es saberlo por a los jóvenes. Por ejemplo, tenemos en México 2.350.000 abogados. Si esa cantidad de abogados le pidas a cada joven que fuera activista y que te llevara mínimo 3 asuntos, resolvería 6 millones de asuntos prácticamente en menos de 3 meses. Pero en México no hay pro bono, no hay colegiación de abogados. O sea, si no me pagas no hago nada. Y la pregunta, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que quitar a toda la gente que ya está viciada. Y tienes que dejar a jóvenes nuevos, con sangre nueva, con sangre fresca, que ganan la justicia, que las cosas se pueden hacer. Pero eso no los puedes correr de golpe, tienen derechos laborales, tienen... Va a ser más fácil que los liquides si quieres hacer algo interesante, o que los alines. Todo nuevo. Todo nuevo, porque si no... Ministerios públicos nuevos, que no tengan ninguna experiencia en investigar. Dicen los musulmanes, si haces lo mismo con lo mismo, el resultado es lo mismo. Tienes que haber un cambio radical, si no, no lo va a haber. Y la otra, la capacitación, que está fatal la capacitación. Tuviste 10 años para ser procurador y no lo hiciste. Y entonces tienes que traerte jueces desde extranjero para que vengan a capacitarte, que son colombianos, que son peruanos. ¿Por qué? Porque el sistema adversarial que tenemos es un collage de los norteamericanos, de los colombianos, de los chilenos. Y entonces el más parecido son los colombianos y por eso te vas a dar cuenta que hay muchos jueces colombianos y magistrados que llegan a dar cursos porque aquí no están preparados. Aparte hicieron la reforma hace ya Entonces, tiempo, ¿no? Esa es la idea. Doctor Valdés Ramírez, antes de despedirlo, para quien nos está escuchando, ¿cómo puede tener certeza de que usted va a ser independiente si en planteamientos como en columnas, en análisis, habla también de López Obrador o afirma su amistad con el Bester Gordillo? ¿No cree que eso podría ser un mensaje de que no es tan independiente? No, por lo siguiente, tú me puedes leer, yo soy público, oscarvaldez.mx. Vas a ver lo que he hecho. Sí, Andrés. Yo te he leído. Y por ejemplo, yo siempre decía que Andrés, porque para mucha gente era como el lago Lete, ¿no? Que en Grecia, que nada más te pasa al lago Lete y te vuelves ya y te purificas. O sea, tampoco se puede hacer ese tipo de cosas. Y lo más importante es que los contrapesos, o sea, necesitamos contrapesos reales. ¿Y los contrapesos reales qué significa? Significa realmente que conozcas el derecho para poderlo aplicar
Ahora, no he combatido a Andrés Manuel porque no está en el poder Andrés Manuel. Pues digo, seguro que está en el poder ha sido del PRI, ve cómo nos fue. Pero aún así puedes mantener cierta independencia. Lo importante que va a ser, lo importante va a ser disentir. Y lo importante va a ser, que decía, como decía la bióloga de Voltaire, porque en la frase no es de Voltaire, que tal vez no estás de acuerdo con lo que digas, pero defenderé mi vida a que lo digas. Eso es lo importante. El Basteria y Andrés Manuel fueron aliados en el último proceso. En esta vez sí fueron aliados. Digo, la maestra ya es innegable que gana elecciones, ¿no? Pues digo, ganó la de Fox, ganó la de Calderón y ganó la de Peña, y ganó esta, ¿no? Porque fue la que cooperó. Que eso no sé si es buena noticia, pero sí. Pues no, pues apenas es la realidad. Por el clientelismo, el corporativismo, lo que supone, ¿no? Yo creo que aquí fue el voto del hartazgo, más que el clientelismo. No, coincido con el 53% y eso, pero... Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, mañana con 32 minutos, al regreso hablamos sobre el fideicomiso del 19S y después leemos tus comentarios. El fideicomiso por los demás que anunció Morena poquito después de los sismos de 2017 que dejó a miles de damnificados en nuestro país ha generado una agria polémica este fin de semana luego de que el INE resolviera multar a Morena con 197 millones de pesos, es decir, 250% de todo lo recaudado por el fideicomiso hasta ese día. 78 millones de pesos ha recaudado el fideicomiso. Y bueno, esto ha generado un debate amplio. Han salido todos los actores a manifestarse en torno a este tema. Escuchamos las principales voces el sábado en rueda de prensa. Pedro Miguel Arce, parte de este fideicomiso y una persona muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, señalaba esto sobre la operación del fideicomiso. Después López Obrador también salió a dar su versión sobre los hechos. Horacio Duarte, el representante de Morena, y Ciro Murayama, consejero electoral del INE. Que Morena y el fideicomiso sean la misma cosa es absurdo. No tiene ningún fundamento, no hay un solo documento formal que avale este aserto calumnioso, no hay ningún esfuerzo en el dictamen del INE por decir, a ver, el fideicomiso operaba dentro de la estructura de Morena, así y asado, y estaba asignado a tal, y seguía las órdenes de tal, porque todo eso no existe. Morena va a destinar 103 millones de pesos en apoyo a los damnificados. Decidimos entregar estos fondos, recaudar estos fondos mediante un fideicomiso que ya se constituyó el día de hoy. Vamos a apoyar alrededor de 45,000 damnificados en los estados afectados por los sismos y en la Ciudad de México. Este es un propósito de Morena de apoyar a quien lo está necesitando, apoyar a los demás. Morena no es la institución que formó ese fideicomiso, es un fideicomiso privado. Evidentemente hay muchas personalidades que están en el comité, en este comité, pero no es un fideicomiso de Morena. Por eso cuando nos preguntan ¿qué tenemos que ver con el fideicomiso? Pues nada, porque no es un fideicomiso que esté dentro de las finanzas del partido. Vimos a los videos de las cajas bancarias donde se aprecia un pequeño grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al fideicomiso. Fue una acción concatenada, orquestada, coordinada. Lo que esta autoridad no puede conocer es quién está detrás de esa suma de 44 millones de pesos en efectivo que recibió el fideicomiso. Damos vista a la FEPADE para que investigue. Esas son las voces, las principales voces. Escuchamos el audio de Andrés Manuel López Obrador cuando anunciaba la formación del fideicomiso, es decir, hace algunos meses, cuando decía que este fideicomiso estaba constituido y se iba a constituir por personajes de Morena, el objetivo del fideicomiso, a cuántas personas se buscaba favorecer. Y también escuchamos a Ciro Murayama explicando su proyecto de sentencia, que al final fue votado con 10 a favor y 1 en contra en el Consejo General del INE. Y también escuchamos a Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, y la rueda de prensa del pasado sábado 21 de julio con Miguel Arce, que forma parte del fideicomiso. Y para ver pues qué hay de cierto, qué hay de mentira, qué está en el expediente, qué no está en el expediente, en la sentencia que armó el INE y que tendrá que ser revalidada o no por el Tribunal Electoral en próximos días. Saludamos a Miguel Pulido, él es
periodista y director de la consultora de asuntos públicos Creatura. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. Muchas gracias por la llamada. Un saludo a tu auditorio. Oye, gracias por respondernos esta comunicación, Miguel. Oye, a ver, uno de los argumentos que dice Morena para criticar esta sentencia es que los recursos son privados. ¿Es cierto esto o no es cierto, Miguel? Mira, yo creo que una de las cosas que ha enturbiado mucho la discusión sobre la resolución del INE son los puntos de arranque simplones, sin demasiado fondo. Sí. Y esta afirmación por parte de los integrantes de Morena de decir que nada tiene que hacer el INE revisando un fideicomiso público, no solo es imprecisa, además es peligrosa. Recordemos, los casos de amigos de Fox, sí, incluso el caso de Pemex Gate, más recientemente el caso Monex, la capacidad de fiscalización del INE de entidades privadas y de recursos privados es medular para descubrir la triangulación de recursos o la simulación de operaciones. Entonces, por principio, decir que no pueden investigar porque son privados es impreciso, pero además, si alguien les diera la razón, el Tribunal Electoral, por decirlo, pues lo que se nos viene sería peligrosísimo, porque estaríamos regresando 18 años en materia de fiscalización en México. O sea, es decir, Miguel, un partido político podría hacer un fideicomiso con el objetivo que quisiera y, digamos, escudarse en eso para no transparentar posibles triangulaciones en una campaña. Exactamente. Entonces, ojo, decir que constituir un fideicomiso es una acción fraudulenta también es una exageración. Lo que trato de decir es que, por principio, la idea de que el INE no puede fiscalizar a los privados es imprecisa y además es peligrosa. Bueno, lo hace incluso en las aportaciones que hacen privados, es decir, el dinero privado que entra en elecciones también es competencia del INE. Miguel, ¿es posible saber en dónde acabó el dinero recaudado por el fideicomiso o esa información no la tenemos? Mira, la resolución del INE no lo dice y yo creo que también es importante aclararle al auditorio de qué habla el INE en su resolución. El INE primero, y si me permite claro. Transitar por ella, ¿no? El INE primero lo que hace es describir una queja que presenta el PRI por supuestas maniobras para usar recursos públicos por parte de Morena en un fideicomiso. Usan como elemento de la investigación las declaraciones de Andrés Manuel diciendo que ellos van a usar las prerrogativas del INE para apoyar directamente a los damnificados. El propio INE en su resolución dice: más allá de lo que hayan declarado, más allá, es irrelevante para la demostración de los hechos, lo que hayan declarado, porque no pudimos identificar que se hayan usado recursos públicos en el fideicomiso. Entonces, el primer elemento que hay que tener clarísimo es que de lo que se le acusa originalmente a Morena, que es usar recursos públicos, el propio INE llega muy rápido en su resolución a la conclusión de que eso no sucedió. La segunda parte de la resolución del INE se mete en un tema que es para mí en donde empieza a haber un problema de comunicación y un problema técnico, porque el INE decide utilizar una figura, se llama fraude de ley o fraude a la ley, y una técnica que se llama la revelación del sujeto privado, ¿no? Sí. Estos dos componentes son centrales en la investigación y en la sanción del INE. La conducta, esto lo tiene que tener muy claro el auditorio, la conducta que el INE intenta demostrar no es la defraudación de damnificados. El hecho de que en el expediente conste la palabra fraude no significa que se está hablando de fraude en el sentido penal. Es fraude a la ley. Es fraude a la ley. ¿Qué significa esto? Que el INE acusa a Morena de cometer una conducta tramposa, que requiere, y esto es el problema técnico, que requiere cosas de demostración muy sofisticadas. Y cuando uno lee la resolución del INE, pues la verdad es que no llegan esos extremos de demostración. Sí. Y esa es la problemática, porque para ser muy preciso, la conducta ilícita que el INE dice que sucedió es fraude a la ley. Es decir, y esto hay que dejarlo en claro, creo, Miguel, no hay dentro de la resolución del INE ni en el proyecto que presenta Ciro Murayama ninguna prueba de que se utilizó este dinero para hacer fraude a los damnificados. Eso no existe.
Eso no existe. No habla ni de dinero ilícito, ni tampoco habla de fraude a los damnificados. Ahora, lo que dice es, no tenemos esa información. Hasta ahí, le toca a la FEPADE, ¿no? Hasta ahí. Y hay una cosa muy problemática en la resolución, porque el INE se atreve a afirmar que la razón para constituir el fideicomiso el objeto fue evadir la fiscalización del INE y operar en secrecía. Y eso, que es una afirmación que requiere demostración, pues es muy peligrosa porque te metes en el terreno de las intenciones. Sí. Y pues la verdad es que eso es inaudito. O sea, yo no le voy a hacer el trabajo al INE, pero yo creo que había muchas otras cosas por donde entrarle esa discusión, porque también hay que decirlo con todas sus letras, el fideicomiso es problemático. Pero escogieron eso de fraude de ley. A mí me parece que escogieron una categoría que es innovadora, que está bien que la autoridad fiscalizadora se mueva hacia allá, pero que en este caso está muy pobremente demostrada y muy mal utilizada. A ver, y en el asunto de los ingresos y los gastos del fideicomiso, Miguel Pulido, lo que sabemos o lo que explica Ciro Murayama es que los ingresos también se hicieron como con una especie de carrusel de militantes de Morena. Incluso hay cámaras que muestran videos en donde se ven las colas y los depósitos de una serie de decenas de miles de pesos, y que también después el retiro de estos recursos se hizo por militantes de Morena. ¿Esto implica irregularidades o al menos cosas que investigar, Miguel? Mira, yo uso una frase en una columna que recién terminé, que es... el INE describe conductas raras o atípicas y de ahí se brinca a decir que es un proceso orquestado u organizado. Y en una frase muy desafortunada dice que se nota que no son espontáneos. Y pareciera que lo que no es espontáneo, entonces es ilícito. Si lo que el INE quiere decir es que hay indicios de que estaban organizados por el partido político, pues esos indicios tuvieron que haber ido mucho más lejos en la investigación. Sí. Lo que no puedes decir es que porque 6 personas se comportan de cierta manera que parece organizada, ergo, un partido político está simulando toda una operación con el único propósito de evadir la fiscalización. Sí, es anómalo. Es anómalo. Está claro, ¿no? Porque no sea anómalo, pero no todas las anomalías son ilícitas. No, sí, coincido. ¿Y crees, ya para despedirte, Miguel, que pudo haber, desde tu punto de vista, una relación clientelar entre estos recursos que fueron sacados de las cuentas del fideicomiso y los damnificados, o a quien le llegó los recursos? Mira, yo lo que sí te puedo decir es que desde la perspectiva estrictamente política, sí, crear el fideicomiso es una imprudencia. Es una imprudencia extraordinaria, porque atreverse a mover recursos públicos en un contexto electoral te abre la puerta, no a que lo hagas de manera orquestada o organizada, pero que algún militante, algún simpatizante, coaccione, por inercia, por lo que sea, se comporte fuera de la ley, ¿no? Sí. Aunque no sea una decisión de partido. Eso, o sea, ponerse bajo esa posibilidad me parece extraordinariamente imprudente. Yo no te puedo decir, porque genuinamente no tengo ningún elemento de prueba para decir si los usaron o no de manera clientelar. Lo que sí te puedo decir es que, como diría el clásico, pues, pero qué necesidad, ¿no? Oye, Miguel, ¿y lo tumba el tribunal desde tu punto de vista? Pues mira, yo... Tú que revisaste la resolución, que la conoces. Por varias cuestiones de legalidad y de prueba, y por la particularidad de elegir el fraude de ley como el ilícito a castigar. Porque, o sea, la falta de transparencia, etcétera, en el manejo de los recursos, la conducta inadecuada de los militantes, pues te pueden llevar a una sanción. Mucha especulación. Sí, pero la sanción que le están poniendo al partido es desproporcional a la conducta que están demostrando en la resolución. Yo sí creo que es peligroso abrirle la puerta a posibilidades de financiamiento paralelo y al manejo de efectivo en contextos electorales. Eso es muy peligroso. Pero si eso era lo que quería atacar el INE, tendría que haber encontrado otra ruta. La que se escogió, me parece que se las va a tumbar el tribunal. Miguel Pulido, periodista y director de la consultora de asuntos públicos Creatura, gracias por habernos tomado esta llamada y por darnos estos minutos para Zona 3.
Gracias a ti, Enrique. Gracias, un Miguel. saludo al auditorio. Ahí está Miguel Pulido, que revisó a fondo el expediente y encontró estas contradicciones del INE y también estos elementos que tiene que solventar Morena dentro de la investigación. 9:50 a.m, vamos al corte y leemos tus mensajes. De la mañana con 53 minutos. Gracias por continuar con nosotros, por tus mensajes, comentarios esta mañana de lunes 23 de julio, penúltimo lunes de este mes, de este séptimo mes del año. Gustavo dice: señor Obrador, hasta que no esté la Constitución moral tiene que probar su inocencia, porque es igual de noble dar tinacos, camisas o mochilas a los que no tienen. Dos pensamientos. Uno, Obrador gana más en una conferencia que de presidente de la República. Ahora que los legisladores ganaron 40% menos, podrán donar tantos millones. Bueno, nada más ahí, Gustavo, una precisión. En el Estado de Derecho, quien tiene que probar es o los ciudadanos no tenemos que probar nuestra inocencia, sino quien nos acusa tiene que probar nuestra culpabilidad. Pero está claro que en este caso, y como lo explicaba el señor Pulido, el periodista de la Ciudad de México que ha analizado a fondo el expediente que publicó el INE, está claro que un fideicomiso con estas características es irregular y anómalo. Tiene altas posibilidades de generar relaciones clientelares entre el partido y las personas que lo reciben y por lo tanto, desde mi punto de vista, los fideicomisos tendrían que estar prohibidos por la ley. El problema aquí, y sí lo están, en realidad está prohibido que el partido haga fideicomisos, sin embargo lo que hicieron es una figura paralela con un fideicomiso con privados para que no contravenir esa estipulación, esa legislación electoral. Pero administrado por Morena, ingresaron los recursos gente de Morena, la mayoría, egresaron también los cheques gente de Morena y por lo tanto me parece que es totalmente anómalo, irregular y que la sanción no sé si desproporcionada a 197 millones de pesos, que es el 250% de los recursos que se obtuvieron, pero sí tiene que ameritar una sanción, una labor de esas, porque puede generar muchas distorsiones y entrega de dinero, relaciones clientelares, compra de voto, coacción, que existan esos recursos. Y aparte, los partidos políticos no son monjas de la caridad. Los partidos políticos buscan el poder y lo hacen a través de distintos mecanismos. Uno de esos es la entrega de apoyos. Por lo tanto, creo que el INE acierta en que se castigue esta conducta. Otro debate es si la cifra, los 197 millones de pesos, es proporcionada a lo que sucedió o es totalmente desproporcionada. 0871, buen día, Enrique. ¿Qué destino se da a lo recabado por las multas a los partidos políticos? Se aprobó hace algunos años que fuera a becas de CONACYT, es decir, que se apoyara a la preparación de los estudiantes, de los jóvenes de este país a través de becas del CONACYT. Veremos en cuánto termina, cuántas multas son al final. Hasta donde tengo entendido, si se mantiene de Morena, fueron multados los partidos políticos con una cifra en torno a los 250 millones de pesos, que seguramente servirá para pagar muchas becas de mexicanos. Muchas gracias por los buenos deseos, gracias por tu comentario, Moisés Ruiz. 6528, hola, buenos días, quisiera solicitar su apoyo, estoy por comprar un auto, vamos a pasarle a nuestros amigos de especialistas en autos tu mensaje para que te puedan orientar. Juan Carlos Campos, buen día, un excelente programa y ahora todavía mucho mejor con Miguel Pulido, que nos platique de su libro ¿Qué tanto es tantito? Prometemos, Juan Carlos, en una próxima ocasión que podamos hablar con Miguel, que nos platique de su libro y de otros menesteres de su actividad profesional. En este momento nos circunscribimos al caso del fideicomiso, que fue la polémica del fin de semana. Jesús Olachea, señor doctor, usted ya es un iluminado por lo que se ve, y como lo asaltante del sindicato de maestros ya fue cubierto por el halo santificador de López Obrador, ahora resulta mártir de un sistema pecador y corrupto, que sí lo es, pero que también es cierto que santos no son ni ellas ni ellos, egresados del PRI, involucrado en causas populistas que lo hacen solidario López Obrador, pero nada que tenga que ver con los problemas de inseguridad que padece el Estado, el país, que eso es lo que requiere tener de experiencia para fiscal, no en pleitos antigobierno, dice Jesús. No puede ser que este señor despotrique con cero experiencia administrativa, desde fuera se ve que es fácil, y sí, yo creo que tenemos que cuidar mucho la independencia de que llegue como fiscal general de la República por
por la politización y la selectividad que caracterizan a nuestro sistema de procuración de justicia. Antonio Alma, buen día. ¿Las fotomultas se tienen que pagar o son anticonstitucionales? Las fotomultas no son anticonstitucionales. Lo que es anticonstitucional es que la opere una empresa, que antes así sucedía en Jalisco, lo operaba una empresa, y que se te niegue el derecho de audiencia. Esto quiere decir que si estás inconforme con lo que señala la fotomulta, que no existan mecanismos para que puedas aclarar qué sucedió con la multa en particular. No son anticonstitucionales per se, sino que pueden tener elementos de inconstitucionalidad. Rafael García, pasamos tu mensaje con muchísimo gusto. 0113, ojalá que nunca sea fiscal de la nación. Hablo como experto y no pasa de ser un palero más del sistema. Gracias por tu comentario. En otros mensajes, Alfredo dice, en el punto 18 de los 50 puntos del plan de austeridad de AMLO, dice que se va a cancelar los fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia, o sea, mentira tras mentira. Sí es cierto, viene lo de los fideicomisos. Incluso el viernes comentábamos precisamente este punto de los fideicomisos. Viene la prohibición total de los fideicomisos de gobierno. Héctor González, extraordinario y claro razonamiento de Miguel Pulido sobre el fideicomiso. Que tome nota el INE México y el partido Morena. Saludos, gracias Héctor por tu comentario. Carlos Aguirre dice, Enrique Tucen entrevistó a alguien que abiertamente afirma que quiere ser fiscal de la nación y que abiertamente reconoce que ayuda a AMLO en el Estado de México a través de las redes de su amiga la maestra Elba Ester Gordillo. No entendemos nada. Pues sí, yo creo que es difícil de creer que alguien defienda su independencia o quiera ser el primer fiscal independiente de este país y lo que haga es hablar de su amiga Elba Ester y lo que haga es decir que admira a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que necesitamos subir un poquito la vara a la hora de medir este tipo de cargos, si no nos encontraremos con la designación de un fiscal carnal. Nos escuchamos mañana en Cara a Cara. Vamos a seguir con temas públicos durante esta semana. Tendremos mesas de análisis, entrevistas sobre los principales temas del país y de la ciudad para que nos escuches. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.